Vamos a estudiar el misterio del segundo Adán, con aprecio sincero de este humilde servidor y facilitador. Los maestros ascendidos nos han dicho que en el planeta Tierra hay una historia que está en 3 etapas. Primera, la creación de las llamas gemelas desde el gran sol central y su llegada a la Tierra. Sobre este tema lo veremos luego, Dios mediante. Segundo, la segunda creación, mencionada en el capítulo 2 del Génesis, como cuando la creación del hombre de barro y de su costilla salió Eva. Y tercera, la usurpación del planeta por los ángeles caídos, que se adueñaron de este hermoso planeta. También lo veremos luego, queriendo Dios. Vamos a repasar una lección de la historia del planeta Tierra, sucedida hace millares de años, cuando la tercera raza raíz estaba activa en nuestro planeta. Recordarte quiero que el planeta Tierra es un planeta crístico, creado para la evolución de las llamas gemelas hasta el regreso a la fuente original con la experiencia y la maestría divinas. Con estas notas entenderemos por qué en la Biblia se menciona una creación del hombre en el primer capítulo del Génesis y luego otra segunda creación de Adán en el segundo capítulo del Génesis, que salió del barro de la tierra. Este es un drama cósmico que todos vivimos hoy por hoy, y gracias a los maestros Saint Germain y muchos otros conocemos de primera mano lo sucedido y registrado en los archivos del Akash etérico. Este es un drama cósmico muy mencionado. Cuidado, antes de leer lo siguiente: eres mono, eres sabio, eres un mono sabio. No mires, no hables, no escuches. Despierta, humano, no eres mono, sé y actúa como hombre sabio. Mira, habla, escucha. La civilización sumeria apareció de la noche a la mañana como si la hubieran plantado, nos narra Zecaria Sitchin. Muchas son las interpretaciones que se pueden dar a los libros sagrados. Pareciera que están escritos en clave, es decir, escritos para que sean interpretados de acuerdo al nivel evolutivo de quien los lee. Ningún investigador sabe cuándo apareció el hombre en la Tierra. Se dice que descendemos del mono. Sin embargo, no se encuentra el eslabón perdido entre el mono y el hombre, y no será jamás encontrado, pues no existe dicho eslabón perdido. Llega el Homo erectus o neandertal, que tampoco evoluciona, hasta que en forma brusca surge hace 35.000 años el hombre de Cro-Magnon, un hombre semejante a nosotros, un ser pensante que dejó en cavernas las hermosas pinturas rupestres, algunas de ellas destacando la presencia de seres alienígenas o extraterrestres, con sus trajes espaciales y naves cósmicas. No se sabe cómo ni de dónde surgió este primer ser humano que enterraba a sus muertos, es decir, que tenían un espíritu religioso que construyó armas de madera y hueso y se vistió con pieles, e hizo desaparecer al primitivo neandertal. Vino el diluvio y hace unos 8.000 años surge en Mesopotamia, sin previo aviso y en forma extraña y misteriosa, la primera civilización o cultura sumeria, que lo hace con sorprendentes adelantos. Son los miles de tablillas de arcilla precocida encontradas, escritas por los sumerios, las que relatan su historia que confunde a los dogmáticos científicos y a los fundamentalistas religiosos en especial. Y no es para menos, pues esos relatos nos enseñan nuestro verdadero origen. Allí han quedado escrita la historia del hombre y de allí habrían sido tomados los antecedentes que han dado lugar a los llamados libros sagrados. Los relatos sumerios son lógicos y hacen comprensible lo que era incomprensible en cuanto a la forma en que fuimos creados. Se explica la brusca aparición del primer hombre hace 35.000 años, llamado por los científicos el hombre de Cro-Magnon.
se explica el diluvio y la aparición repentina de la cultura sumeria después del diluvio hace 8000 años. No es fácil aceptar de buena a primeras que se nos diga: hombre, tú eres el resultado de un experimento de laboratorio realizado hace miles de años por los Nefelim, los dioses venidos del cielo, que implantaron su simiente en una homínida sin mente y sin óvulo fecundado, lo reimplantaron en una Nefilim para permitir el nacimiento del primer Adán, con mente, creado a su imagen y semejanza, luego de muchos años de experimentación genética. El investigador Zecaria Sitchin se basó en el texto original hebreo del Antiguo Testamento para comprender mejor los relatos sumerios que en este siglo se han conocido. Su estudio lo dejó plasmado en un interesante libro titulado El 12º planeta. En él cuenta la historia del aterrizaje de astronaves procedentes de un planeta con órbita excéntrica que gira en torno al Sol, acercándose al Sol y alejándose cada 3500 años. Conviene destacar que dicho planeta está ya cerca de nosotros y los astrónomos pronto seguramente lo verán. En su libro hace un análisis del contenido de las tablillas sumerias y lo coteja con la Biblia hebrea. La cultura sumeria. Los textos sumerios dejados en tablillas de arcilla precocida son anteriores a los escritos bíblicos y de los otros libros sagrados conocidos y habrían servido de base para los mismos. No hay explicación válida para comprender cómo los sumerios lograron tanto adelanto en tan poco tiempo. La Sumeria es la primera gran civilización conocida. Estuvo en Mesopotamia. Ur fue una de sus fastuosas ciudades. De la nada, bruscamente, hace 8000 años, surgieron. Lo hicieron poco después del diluvio. Entre sus adelantos se puede destacar: inventaron y desarrollaron la escritura, fabricaron un rodillo de piedra dura con el texto de dibujos grabados en negativo para hacer el estampado en positivo en tablas de arcilla húmeda que después eran cocidas al horno, es decir, crearon un sistema de imprenta. Tenían un excelente sistema numérico sexagesimal, con una combinación del número 10 y del 60, y crearon un sistema matemático. Usaron la arcilla para fabricar utensilios, hacer ladrillos y las tablillas impresas. Inventaron hornos para la cocción de la arcilla elaborada. Sus ladrillos eran sólidos al mezclarlos con juncos o paja antes de la cocción. Como combustible para los hornos emplearon productos derivados del petróleo. Tenían una avanzada enseñanza de la medicina. Hacían trepanaciones de cráneo, operaban cataratas oculares. Sus medicamentos eran rigurosamente elaborados con compuestos de plantas y minerales. Para la enseñanza de la medicina empleaban modelos de órganos humanos hechos en arcilla. Crearon la industria textil, hacían hermosos ropajes, desarrollaron la agricultura y ganadería, canalizaron los ríos de Mesopotamia para poder regar todo el año sus plantaciones, sembraban y cosechaban cereales con los que hacían harina y con ella y levadura hacían el pan. De la vid y la palmera obtenían el vino. De las ovejas, cabras y vacas sacaban la leche, con la que hacían yogur, mantequilla y quesos. La carne y el pescado eran parte además de su completa dieta. Se transportaban en barcas por sus ríos y canales. Usaron la rueda para el transporte terrestre. Sus carros eran tirados por bueyes y caballos. El profesor Samuel Kramer, un destacado sumeriólogo, en su obra De las tablillas de Sumer, destaca que fueron los primeros en crear la primera escuela, el primer congreso bicameral, el primer almanaque del agricultor, la primera farmacopea, la primera cosmogonía y cosmología, los primeros proverbios y refranes, los primeros debates literarios,
el primer catálogo de biblioteca, los primeros códigos legales y reformas sociales, la primera escuela de medicina. Tuvieron además el primer historiador, fueron los primeros agricultores, los primeros músicos, fueron los primeros en tener una avanzada astronomía. La invención de la escritura les permitió crear las primeras escuelas de donde se enseñaba el idioma, la escritura botánica, zoología, geografía, matemáticas y teología. La disciplina era rigurosa y el nivel académico elevado. Para ir a la guerra o acordar la paz, el gobernante debía consultar previamente al Congreso bicameral, siendo el Senado la Asamblea de los Ancianos. El primer código de leyes no fue como se había creído, el de Hammurabi, de hace 4000 años, sino que fue obra de los sumerios, quienes codificaron leyes que fijaban precios máximos para los comestibles, para los alquileres de carretas y las embarcaciones, con el fin de no ser oprimido el pobre. Tenían leyes que trataban de la ofensa contra las personas, de la propiedad, de las relaciones familiares y entre el patrón y el criado. Se legisló sobre el derecho de los ciegos, sobre las viudas, los huérfanos y los pobres. Todos los contratos, veredictos y procedimientos quedaban registrados y archivados. Un tribunal estaba compuesto por 3 o 4 jueces. Uno era fijo y los otros 3 eran elegidos de una lista de 36 varones. La lira era uno de sus instrumentos musicales. Los sumerios decían que el año nuevo comenzaba justo cuando el sol cruzaba el equinoccio de la primavera. Esta sorprendente civilización desconcierta al no saberse de dónde vinieron y cómo lograron tanto en tan poco tiempo. El señor H. Frankfurt la llamó asombrosa. Pierre Amiet la denominó extraordinaria. A. Parrot dijo: una llama que se encendió súbitamente. Y Leo Oppenheim destacó el período pasmosamente corto de su surgimiento. Joseph Campbell dijo: con prodigiosa eclosión súbita aparece en este pequeño huerto lodoso sumerio todo el síndrome cultural que desde entonces ha constituido la unidad germinal de todas las elevadas civilizaciones del mundo. Dentro de los proverbios sumerios destacan estos: si estamos condenados a morir, gastemos; si nuestra vida debe ser larga, ahorremos. Quien posee mucha plata puede ser feliz, quien posee mucha cebada puede ser feliz, pero quien no tiene nada puede dormir. Para el placer del hombre, matrimonio; pensándolo bien sobre ello, divorcio. Un cantor cuya voz no es dulce es ciertamente un cantor pobre. Entre sus relatos dicen: todo cuanto parece hermoso y bello lo hicimos por la gracia de los dioses. Por muchos años los Nefilim gobernaron a los sumerios y les dieron el conocimiento que tanto ha sorprendido a los investigadores, el conocimiento que sirvió de base a otras culturas surgidas después de la Sumeria. También la anterior cultura atlante los influyó, y esto es otro tema de otra nota. Los Nefilim y la creación del hombre. Dentro de los relatos sumerios, lo que más ha sorprendido es lo relacionado con los Nefilim, su planeta de órbita excéntrica con respecto al Sol, que ahora se acerca a nosotros luego de 3600 años, produciendo cada vez que lo hace cambios importantes en nosotros y el paso a una nueva era, y en especial la forma en que crearon al hombre. Llegaron los Nefilim, Anunnakis o los venidos del cielo, por primera vez a la Tierra hace más de 100.000 años. Lentamente adaptaron el planeta para que la agricultura y la ganadería fuera posible. Pasaron miles de años, necesitaban mano de obra y decidieron crear un ser que les fuera útil. Dominaban la ingeniería genética, había en la Tierra homínidos y tras muchos experimentar, lograron buenos resultados inseminando una hembra homínida con un semen de Nefilim,
y la reimplantación del óvulo fecundado o huevo en una mujer Nefilim. De ella nació Adán u hombre, que logró cumplir con los requisitos que los Nefilim necesitaban: un ser pensante, dotado de mente y razón, seres robóticos de acuerdo a los propósitos que los Nefilim sirven. La experimentación continuó, logrando obtener un hombre que pudiera reproducirse con la mujer de la nueva especie lograda. El Homo sapiens estaba ya listo para poblar la Tierra. Surge entonces hace 36.000 años como Cromañón, hasta que el diluvio arrasa con la civilización. Los Nefilim en sus naves espaciales abandonan la Tierra antes del diluvio y los Noé seleccionados logran salvar al hombre. Retornan los Nefilim y en Mesopotamia hacen surgir la civilización sumeria. Al parecer, el 12º planeta Marduk está pronto a llegar una vez más cerca del Sol y de la Tierra. Ello dará lugar a un cambio de era importante. La humanidad puede ser transfigurada y ascendida al nivel de los dioses. Esa es la natural evolución que nos corresponde al ser hechos a imagen y semejanza de los dioses o Nefilim, los seres dotados de poderes superiores a nuestra comprensión. Abandonan el planeta los Nefilim, prometiendo retornar. El hombre es dejado solo para evolucionar, y actualmente entre los dioses habría quienes opinan que debemos ya ser transfigurados y ascendidos, y quienes opinan que no debemos ser ascendidos. Jesús el Cristo nos dejó la clave de la ascensión al decir que es voluntad del Padre que todos seamos salvos y lleguemos en conocimiento de la verdad. Presiento que ha triunfado la tesis que señala: hombre, te llegó la hora de despertar, de transfigurarte y de ascender. Muchas gracias.